Hola, hola amigos de IBI Podcast. Estamos de vuelta acá con esta sección, una sección bastante interesante. Ya tuvimos en la sección anterior, en el video anterior, a nuestro hermano Pedro, mi primo también Pedro, y nos contó un poco de su vida, un poco de su testimonio al convertirse al cristianismo, a seguidor de Cristo, como él decía que se convirtió a ser seguidor de Cristo. Y qué fue lo que cambió en su vida, en sus emociones, en sus sentimientos. Así que es un programa que está súper interesante. Espero que lo vean mucho porque se abrió completamente. Hay muchas partes interesantes que yo no conocía como primo de él. Así que, y como nos fue tan bien, o sea, fue bastante bueno el programa. Quisimos seguir haciéndolo ahora trayendo a una hermana que nos pueda contar un poco su vida, cómo fue su infancia, cómo fue el conocer a Cristo y un montón de cosas que le vamos a ir preguntando por el camino que van a ir saliendo seguramente por ahí, algunas cosas muy entretenidas. Así que sin más dilación, dejo con ustedes a nuestra hermana Natalie Maldonado, que nos cuente qué es lo que haces, tu nombre, de dónde vives, un Hola, poco buenas todo. noches. Mi nombre es Natalie. Vivo en la comuna de Puente Alto. eh, Tengo de profesión técnico en enfermería y arsenalería. Soy casada, tengo tres pequeños de 12, de 4 y 3 años. Jale, mira, hartos hijos, Hartos hijos. hartos hijos. Sí. Bueno, y aquí le dejamos con la introducción de este programa, que va a ser lo mismo que hicimos con mi primo Pedro, testimonios. Así que nada, ¿qué más les puedo decir? Los dejo con la introducción fantástica y bellísima que nos costó 5 segundos de nuestro tiempo, de nuestra vida. Así que ahí va la pequeña introducción. EB Podcast. Y ya estamos de vuelta con el programa Testimonios de en IB Podcast. La hermosa presentación que a mi prima, yo creo que es a la única que le encanta. Está ahí atrás mi prima en el palco presidencial de acá de IB Podcast. Nada, empezar ahora con las preguntas para poder conocerte más, para poder saber más de ti, cómo fue el conocimiento y el acercamiento hacia lo que es la fe cristiana y al cristianismo en sí. Y para eso quisiera comenzar con una pregunta que le hago, bueno, le hice también a mi primo en el podcast pasado, que quiero saber cómo fue tu infancia. Eh, no sé, ¿dónde te criaste? ¿En qué ambiente te criaste? ¿Ambiente familiar? No sé si tenías un ambiente familiar cristiano, de algún tipo de religión, ¿cómo te sentías? Y básicamente la primera pregunta es eso. Quiero saber más de ti y cómo fue tu infancia. Bueno, nosotros somos de la comuna de Puente Alto. Una familia, como se dice, a la antigua, bien establecida. Mi papá, mi mamá y mis cuatro hermanos tengo. Eh, Dos hombres, tres mujeres. Yo soy la menor. Mi infancia fue, los recuerdos que yo tengo, una infancia de una niña feliz. Feliz en el sentido de que mi papá un trabajador siempre, mi mamá netamente siempre dueña de casa. eh, Mi papá nos dio lo que creo que cualquier padre da, la educación, valores, principios. Eh, Salíamos a veranear, paseos lindos con mi hermana, con Daniela. Pero mi papá viene de una religión, Testigos de Jehová. Mi papá no pertenece aún a los Testigos de Jehová, mi mamá católica. Pero yo nunca pertenecí a Testigos de Jehová, nunca fuimos al salón, nunca fuimos a nada de eso. A mi papá lo expulsaron de Testigos de Jehová por estar con mi mamá, por ser alguien del mundo, Alguien que no pertenecía a la alguien que religión. no pertenecía a la religión. Mi mamá nunca quiso ser, entonces a mi papá lo expulsaron. Eh,
así que nunca nos inclinamos por ese lado. En cambio, sí, mi mamá, típico de que uno le pregunta, ¿qué religión es? Católica, creo en la Virgen, creo en Jesús, pero uno sabe que quizás a lo mejor no tienen la convicción o claro. pleno conocimiento, sino que como antes siempre, católicos, por Claro. ser. Nosotras con mi hermana hicimos todos los sacramentos, Ya. hicimos... yo creo más que nada porque nos obligaron, éramos niñas, como 12, 13 años, el bautismo, la primera comunión, la confirmación. Yo creo que más que nada era porque nos decía mi mamá, tienen que hacerlo y todo como por algo... Por no sé si- cumplir, ¿no? por cumplirlo, exactamente. O porque muchas veces en tales colegios te pedían quizás tener, entre Esos comillas, sacramentos. esos sacramentos para tú poder entrar a tales colegios. Ya. Entonces por eso nosotras tuvimos que hacerlo. Pero yo recuerdo que cuando yo iba, era como ir a algo como totalmente así como desconocido, tenías como más chicos de tu edad, que era como, para divertirse, jugar, pasar el tiempo, pero nunca con un conocimiento pleno de... No, igual a la edad que iba y me imagino que también... Era niña, claro, era niña, entonces... uno a esa edad quiere solo divertirse más que Claro, otras como cosas. hay más chicos de tu edad, más niños de tu Claro. edad, ir a jugar, ir a pasarlo bien, hacer cosas entretenidas, pero nunca darle como el énfasis a lo que supuestamente teníamos que ir. Más que nada como que tus papás te obligaban a ir a hacer algo que quizás que tú a lo mejor no querías, porque si a mí me lo hubiesen preguntado ahora, a la edad que yo tengo, mis 36 años, si yo lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho. Claro. Claramente que no. Sí, es que hay ya una maduración mental en cuanto a las Claro. niñas a lo que eres ahora. Me gustaría preguntarte acerca de ese conflicto que hubo, porque me imagino que en tu padre tuvo que haber algún conflicto al momento de que lo hayan expulsado de ser testigo de Jehová por casarse o tener una relación con una persona que no Con le alguien del pertenecía, mundo. claro, que alguien que no pertenecía al Claro. testigo de Jehová. ¿Cómo fue, o sea, cómo tú viste a tus ojos de niña pequeña, tu papá, cómo se sentía, cómo reaccionó ante eso? Es que la verdad, en mi casa nunca se ha tocado el tema así plenamente. Nosotros nunca, quizás como yo lo dije hace poquito en una conversación ahí en la familia, mi papá nunca ha abierto la puerta para que uno pueda entrar con facilidad y preguntar ciertas cosas. Entonces, sería mentirosa si yo dijera, mi papá tuvo este sentir, le pasó esto, quizás a lo mejor él quería seguir perteneciendo, porque mi abuela fue una de las fundadoras de los Testigos de Jehová, entonces ¿Sí? igual había, claro, una de las Wow. fundadoras, entonces en sí la familia era conocida, Sí. pero O sea, era como de la realeza, digamos, de cierta exactamente, manera, ¿no? claro. Pero yo, de verdad, yo desconozco el sentir quizás de mi papá, lo que a él le provocó, lo que él sintió quizás en su momento, porque esto fue hace muchos años, mucho antes de que nosotras naciéramos. Ah, Ellos ok. estaban Sí. iniciando, creo que el pololeo cuando sucedió todo esto. O sea, fue como en una etapa muy temprana. Muy temprana de que ellos. ellos se dieron cuenta que estaba con alguien que no era de la iglesia y te claro. contaron, bueno, no sé si tú lo sabes, pero le dijeron, tienes que decidir, ¿te quedas en la iglesia o te vas con...? Exactamente. O sigue en la religión o es mi mamá. Ah, Y yo lo veo así, quizás ahora que por amor él decidió seguir con mi mamá, porque mi mamá siempre fue muy tajante de que a ella no le gustaba esa religión porque ella veía cosas muy raras, ya. entonces como que ella no iba a ser parte de. Así que por eso mi papá decidió hacerse a un costado y no seguir. O sea que ustedes, como me contabas, que fue antes de que ustedes nacieran, no Fue mucho antes que nosotros no fueron naciéramos. criados entonces como en el ambiente de los No. testigos de Jehová. No, nosotras no fuimos criadas en ese ambiente, no. Pues no. Nunca fuimos, yo no, de mi infancia yo nunca recuerdo haber yo asistido alguna vez al salón, Claro. nunca. Yo sí, por ser en mi casa, si tú quizás un día vas, tú vas a ver muchas atalayas, muchas cosas de testigos de Jehová, muchos, porque yo creo que son recuerdos que mi padre tiene de su mamá, que él los mantiene, muchas cosas, pero que nosotras alguna vez hayamos sido partícipes de, jamás, Ya, nunca. ahora de grande tú has notado, o sea, no sé si conoces más o menos cuáles son los sacramentos de los testigos de Jehová o cuál es la actitud que toman o tienen. No sé si lo has notado tú en tu padre o que te diga, oh, recuerdo, mira, los testigos de Jehová hacen esto, mi papá igual lo hacía. Algo como que le hables del salón o tienes conocimiento de haber leído con él algún atalaya. La verdad es que yo
Soy bastante desconocedor del mundo de los testigos de Jehová. Entonces, cuando tú me hablas de salón, ¿se refiere a la iglesia? Claro, o sea, ellos le llaman salón, claro, nosotros como le llamamos acá a la iglesia, para ellos el salón donde se reúnen, donde hacen sus exposiciones. Pero la verdad, yo jamás con mi papá yo me senté y ella me haya dicho, mira, hija, esta es una atalaya, se trata de esto, otro, nunca. Porque creo que mi papá, como ese tema le marcó tanto, Mm. que yo creo que fue algo de lo que él cerró completamente. Yo hace quizás un mes atrás en mi casa, yo a mi papá un día le pregunté, le dije, papi, ¿usted sabe de los apóstoles? Porque por lo que mi mamá me ha contado de que él hacía charlas a jóvenes en el salón. Y Mm. papá me dice, no conozco nada. Me dijo, no sé nada de la Biblia. Entonces, por eso yo te mencionaba recién de que él como que no te abre la puerta a preguntar. Porque mi Ah, mamá me dice ok. de que sí tiene el conocimiento, a lo mejor quizás un conocimiento básico, a lo mejor. Pero yo desconozco, ¿verdad? Plenamente así. Si tú me preguntas quizás cómo es una reunión, cómo es, yo no lo sé. Yo sí te puedo decir quizás por alguna tía que también que pertenecía al salón, porque ahora ya está fallecida ella, eh, de, suponte, no celebrar Navidades, no celebrar Años Nuevos, suponte, no consumir café, muchas cosas. Ser como, de repente nosotros la íbamos a visitar y ser como una casa apagada, verla siempre Mm. ella quizás amargada, Mm. molesta. Entonces como que te daba como, bueno, a pesar que nosotras éramos chicas, entonces como que tú no entiendes, así te decían, ya se preparan, fin de semana, vamos a ir a ver a la tía, ya, mi mamá nos preparaba bonita y íbamos. Entonces tú como que desconocías eso, como, pero sí veías como algo como raro, Sí. como que no te agradaba. Claro, de niño me imagino que tiene que haber muchas casas a las que a uno no le gustaba ir por algún motivo en Sí, especial. uno iba porque tu Porque papá te y tu mamá llevaban, te te llevaban. obligaban Sí, a ir, más que quizás que tú quisieras sí, asistir. así es. Y bueno, pasando un poco del tema, ¿cómo fue tu niñez y hasta la adolescencia en el mundo, digamos, antes de conocer lo que es el Evangelio de Cristo, la fe? Porque me imagino que conocías a Cristo porque tu mamá profesaba el catolicismo, por algo lo bautizaron. Sí, pero ahí Así que, a ese punto quiero llegar. O sea, yo te puedo decir mi mamá inclinada para, o sea, por el tema católico, pero yo no te puedo decir, era una mujer plenamente católica, que suponte que se orara, claro. de que se leyera algo, nada, sino yo creo que porque era como lo más común a nivel país, la mayoría son católicos, Sí. ya, mis hijas tienen que hacer los sacramentos, tienen que hacerlo, quizás como por seguir la masa, más que quizás por lo que ella a lo mejor podía entender. ¿Y cómo tú llevaste eso? Es que en mi casa jamás se ha hablado de Dios. Nunca, nunca, nunca. En mi casa, sumonte en un almuerzo familiar, en una once, en cualquier cosa, en mi casa nunca era como el centro Dios. Entonces yo no conocía a Dios en mi casa. En mi casa nunca se habló. En mi casa nunca me presentaron a Dios. Nunca. Yo, yo vine a conocer a escuchar de Dios o a conocerlo cuando yo conocía, bueno, ahora actualmente a mi esposo. Mm. Llegar a otra familia anexa, completamente quizás desconocida para mí, acá yo llegué a conocer, a escuchar, a decir. La primera vez que yo llegué a la casa de mi suegro, lo primero, cuadros por todos lados, versículos bíblicos, yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Dónde estoy yo acá? Sí, No entendía nada. Escuchar que hablaban de Dios, después cuando empecé a venir más frecuente, ya, después me quedé ya fijo acá. Entonces, escuchar, yo decía, de repente es una locura, así, yo en mi casa no pasa esto. sí. Y ahí es cuando tú dices, son familias completamente diferentes. Acá, suponte, yo puedo decir en mi casa quizás nunca a mí me faltó la comida, nunca me faltó lo material, siempre mis papás preocupados en mi educación, gracias a Dios me dieron educación superior, y quizás a lo mejor a lo mejor otras familias no lo tuvieron, pero yo no tuve la base que creo que hoy a mi edad, que es lo más importante, el saber de Dios. Tengo quizás otras cosas importantes, pero yo creo que hoy en mi vida la base importante es Dios, que yo no lo tuve en mi hogar. Y eso de esa base de no tener Dios, cuando era adolescente, ¿qué papel jugó dentro de tus decisiones? O sea, porque hablábamos con Pedro en el capítulo anterior,
que él tomaba decisiones en base porque la mamá siempre le hablaba de Jesús. Entonces eso también le marcaba o lo guiaba de alguna manera en tomar ciertas decisiones. A ti, mira, estamos totalmente en el lado opuesto. A ti, al no tener esa base de Jesús, ¿cómo te afectaba en las decisiones que tomabas? Ya, pues quizás a comparación de mi esposo y hermano en la fe, era como todo lo contrario, pues yo quizás era como intuición más que nada. Ya. O quizás consejos de repente de mamá, como no hagas tal cosa porque quizás te vas a ver perjudicada, no vayas para tal lado que es peligroso, pero no había algo importante que a mí me dijeran, mira, es así. No, pues yo no tenía eso. No ¿Y habían, eso cómo sientes que te afectó de alguna manera? O sea, emocionalmente, sentimentalmente, ¿tuviste algún problema? es No que sé. quizás como a mí no me pasó, yo lo veía que era algo normal. Entonces como que yo sabía cómo lidiar con eso. Ya. Suponte, yo fui mamá a los 24 años, que suponte, a mí nunca suponte, a lo mejor yo no sé, quizás porque a lo mejor mis papás eran conservadores o porque quizás habían cosas que no se podían hablar en la casa. Suponte a nosotros nunca nos dijeron, tienen que tener este método, hacer esto, nada de esas cosas. Bueno, yo no culpo a mis padres de yo haber quedado embarazada tan joven. No, eso es responsabilidad de uno. Pero de repente uno quizás pide más que nada de repente los consejos para que tus padres te vayan guiando en ciertas cosas. Entonces, los temas de educación sexual, uno por lo general no se los pregunta al padre, sino que se los deja a la madre, que es lo que por lo general se hace, ya que el papá se sentiría incómodo hablando sobre todo con la hija, sobre todo con una hija, porque por lo general los papás, hablando del el masculino, porque el padre es como padre y madre, pero el papá por lo general habla con el hijo. Y sobre todo las personas más antiguas no hablan tanto con los hijos acerca de educación sexual, ni de cuidarse, ni de ocupar protección, ni de un montón de cosas que están sucediendo hoy día en el mundo. Entonces uno, no sé cómo fue tu caso, pero claramente la educación sexual de las niñas se habla con la mamá. No sé si lo hablabas con tu mamá o con alguien en particular, o si no lo hablabas directamente con nadie, como nos has contado. Sí, pues lo que yo te mencionaba, es como muy difícil para uno como mujer acercarse al padre a preguntarle algo así, como, papá, ¿con qué método yo me puedo cuidar? ¿Qué es lo que me aconsejas tú? Sería como algo muy chocante para él como papá y como Sí. hombre. Entonces uno de esas cosas siempre se dirige a la madre porque hay más confianza, pero tampoco yo con mi mamá, tampoco hubo eso de que ella nos explicara, nos aconsejara, quizás por lo que yo igual te mencionaba anteriormente, quizás porque no sé, a lo mejor eran como a la antigua, eran más conservadores, que por eso habían cosas que quizás no se hablaban, a lo mejor por vergüenza, no sé, y quizás habían cosas que uno las fue aprendiendo en el colegio, cuando te pasaban educación sexual, ahí uno fue como aprendiendo cosas, después cuando yo empecé a estudiar, ahí claro, fue aprendiendo más cosas, ahí te explicaban ya como libremente quizás de lo que no sabías tú en tu casa, yo lo aprendí afuera. Uno lo aprende como en la calle, así, Claro, con los amigos, de repente las amigas o alguien. Por lo general, esas cosas en nuestra época, porque andamos por ahí no, en la edad. y también piensa de que quizás en ese tiempo no estaba la tecnología que hay hoy en día, que quizás tú podías tomar un teléfono, Ah, poner tal claro, cosa y te salía todo claro, explícitamente. claro. Entonces de repente quizás uno igual iba de repente quizás con el temor, voy, pregunto, no Sí, pregunto, me pasaba muchas veces, de sí. repente nos invitaban a una fiesta, algo, y con mi hermana íbamos como, ya, a ver, ¿quién va? ¿Quién va primero? ¿Vas tú a preguntarle a mi papi? Voy yo. Y siempre uno, ¿con quién? Con la mamá. Claro. Mami, ¿usted puede ir a hablar con mi papi a ver si nos deja, si nos da permiso? Sí, eso es verdad. Uno siempre se escudaba en la mamá. Si es que uno ve al padre así serio, como de repente enojones, Claro. entonces cuesta de repente entrar al papá. ¿Tú crees que ese sería como un rol normal de un padre en la familia? Ser como la parte, no sé, como seria.
porque es así como se ve el rol familiar, por lo menos de nuestros padres. Ya, para nuestros abuelos era mucho peor, Claro, pero de nuestros padres al menos se ve como el rol del papá, la persona que pone como las cosas duras, las leyes y las reglas, y la mamá es como la más afable, la más amable, la que te puede, te apapacha cuando tienes miedo o frío, y el papá no es como, hey, tienes que enfrentar tus miedos. ¿Tú claro. crees que ese sería el rol normal hoy en día o deberíamos también ir un poco cambiando ese tipo de pensamiento acerca de los papás? Que uno, no sé, tú tienes un hijo ya grande, Sí, ¿cierto? 12 12 años. años. Entonces, ¿tú hablas con tu hijo acerca de temas sexuales? Eh, lo básico, lo que creo que a él le están enseñando, no en profundidad, porque creo que a 12 años hay cosas de que él no tiene que saberlas aún. Cuando quizás llegue ya a su momento, ahí uno se sentará y hablará con él. Yo creo que de repente es mi forma de pensar. Yo no digo de que todos lo tengan que hacer así. Para mí hay como edades. Yo creo que en la edad de mi hijo hay cosas básicas que él está aprendiendo y uno lo puede orientar. Quizá mi hijo, imagínate, está recién en la preadolescencia. O sea, mi hijo está recién con el tema de que le están saliendo vellos. Ya, Entonces está recién con eso. Entonces no creo que uno tenga que adelantarle los procesos. procesos, Claro, claro. hay que ir paso a paso. Así es, bueno, eso es como lo ideal. Y hablando de eso, de ir paso a paso, y bueno, antes de convertirte al cristianismo, me imagino que hubiera un paso a paso que fue marcando tu vida. Entonces, antes, en tu juventud, más adolescencia, juventud, en ese paso que es bastante complicado, ¿hubo algún momento en los que te sentiste vacía o tuviste problemas sentimentales, emocionales, en los que tal vez no sentiste como el apoyo de tus papás y fue un momento difícil de tu vida? Yo creo que uno siempre tiene como un vacío y un vacío que de repente uno lo quiere llenar de diferentes formas. Salir a carretear, salir a hacer cosas que hace el mundo, por más que te digan no puedes hacer esto, uno por naturaleza, uno es llevado al mal. Entonces, Mm, más que te dicen que no, ¿qué quieres hacer tú? Lo claro. haces y lo haces. Lo prohibido Lo es... prohibido es como que esa es Sí, como tu sensación de, lo prohibido me gusta, quiero experimentar, quiero hacer esto, conocer esto, sí. aunque me digan que no, hacerlo. Pero de algo de lo que yo viví, así como fuerte, que siempre fueron los pilares, es mis padres. Fue algo de lo que yo viví con mi hijo, con Agustín. A los 2 años y medio más o menos, él estuvo muy mal, mucha fiebre, con muchas cosas así raras. Lo estuvimos llevando por mucho tiempo a urgencia. Era como un ida, ir, ida, ir. Le hacían exámenes, lo dejaron hospitalizado y le hicieron, me acuerdo, esa noche muchos exámenes, muchos. Yo, mamá primeriza, que te dejen sola en una sala con tu hijo aislada, tú dices qué pasa, que los médicos entran, que salen, que las enfermeras, y no entiendes nada, nada. Entonces hubo un momento que la doctora me llama y me dice, ya mamita, tenemos más o menos los resultados, su hijo viene con una fiebre pero tremenda, no se puede bajar. Me dice, tenemos la sospecha de que su hijo pueda tener leucemia. Tú dices leucemia. Están mis papás afuera, adultos mayor. Yo digo, ¿cómo yo salgo y le digo quizás el diagnóstico que me están dando a mí? ¿Cómo yo enfrento eso? Yo me acuerdo que salgo a la sala de espera y me dicen, ¿qué pasa? Y yo le digo, tienen sospecha que el Agustín pueda tener leucemia. Y su reacción fue así como en blanco, como, ¿qué pasa? Y no hubo más reacción porque es una noticia sumamente fuerte. Y de ahí empieza todo lo fuerte. Después ya hubo mucho tiempo que el Agustín en el hospital, exámenes, exámenes, tras exámenes. Me acuerdo una noche en la casa, el Agustín empezó fiebre, muy, muy alta, muy alta. Y eran tantos meses de ir, venir del hospital, entonces que ya te vas cansando, porque tú dices, ¿por qué no hay respuesta? ¿Por qué mi hijo no mejora? Mm, ¿Por qué? Y te preguntas muchas veces el porqué de cierta situación. Y de repente no tienes respuesta a eso.
Y me acuerdo de esa noche la Agustina empezó mal. Pero antes de todo eso, suponte en mi casa, a mí me decían, Nati, vamos a prender velas a la Virgen para que tu hijo sane. Yo iba. Todo lo que a mí me decían, yo hacía. ¿Por qué? Para que mi hijo sanara. Todo. En mi casa iban, hacían trabajos, iba un caballero a hacer trabajo. Hacía con inciensos, con cebolla, con miles de cosas. Me acuerdo a mí un día hizo algo como un círculo en la cocina y la marcó. Hizo como una estrella. Y me acuerdo que a mí me hizo pasar por diferentes puntas. Yo lo hice. Me leyó cartas. Yo lo hice. Porque si a ti te dicen que tu hijo lo están diagnosticando de leucemia y van y te dicen, ya puedes hacer esto porque a lo mejor tu hijo va a sanar. Puedes hacer esto, tu hijo va a sanar. Tú lo haces. Claro, Yo, una mamá desesperada, yo lo hice. Claro. Quizás todo lo mejor lo que tú puedas imaginar, yo lo hice para que él quizás sanara. Hacía pensando En mi el bien. ignorancia. Claro. En mi ignorancia yo lo hice. Y ya tanto que fue esta gente, que tanto que velas, que vamos a hacer la manda, que esto, que hay que santiguarlos. Me acuerdo esa noche fue una vecina que santiguaba niños. Fue, los santiguó y todo. Me dijo, nada, peor. Y yo decía, ¿qué pasa acá? Nada. Yo me acuerdo esa noche, yo tomo a mi hijo en brazos y salgo al antejardín. Y lo tengo en brazos. Y mi hijo de un momento a otro así me mira y se le ponen los labios morados. Y mi hijo da como el último suspiro. Y yo dije, ¿qué hago acá? ¿Qué hago? Mi hermana me dice, Nati, vamos, yo te pago la clínica más cara. Y yo decía, no es clínica, ya no más hospitales. Mi hermano me dice, Nati, yo tengo unos vecinos, me dice, el Gonzalo, la Dori, yo a ellos los conozco. Y ellos pertenecen a una iglesia también evangélica. Y yo le dije, me dice, ¿los traigo? Yo le dije, sí, tráelo. Ya era como agotar los últimos ya medios. he hecho todo. Ya he hecho todo, ya que venga Sí. alguien más, ya. Viene esta familia, viene el matrimonio, viene su hijo. Y vienen con Biblia en mano. Yo me acuerdo de esa noche que tenía a mi hijo solamente con pañal y una camiseta blanca. Y yo tengo a la Agustina aquí en mis pechos. Como nunca, ese día estaba toda mi familia reunida. Estábamos todos en el comedor y yo tengo a mi hijo en brazos, aquí en mis pechos. Y empiezan a orar. A orar, pero una oración así ferviente, que todos quedaban así como impactados. Sí. Y mi hijo aquí en mi pecho era como que yo tomo este vaso y se lo dejo caer en su cabeza. Le corría el agua, le corría. Y yo te digo, de meses que mi hijo no dormía, esa noche durmió plácidamente. Y de ahí, mi hijo nada. No había fiebre, no había nada. Después al día siguiente había que hacer exámenes y había que esperar el resultado del examen. La doctora me dice, me dijo, ya lo que pensábamos, me dijo, ya no es. Me dijo, ya la leucemia que estaba como que íbamos a aclarar, me dice, ya no. Me dijo, no hay nada. Me dijo, mamita, yo no sé aquí qué pasó. Al final no hubo ninguna explicación, nada. No, porque no hubo explicación en ellos, como que estaban todos como en duda. Como que quizás iban a decirme que sí, Agustín sí tenía la leucemia, y después con exámenes, hemogramas por un año, y después me dicen, no, su hijo me dice no tiene nada, me dijo su hijo se sanó. Yo te digo, a mis 26 años, yo no entendía ahí nada. Yo dije, fueron nuestros hermanos, le oraron a mi hijo, yo vi lo que a mi hijo le pasó. Yo vi, pues yo soy... Tú la sentiste sudar y estar todo ahí. Claro, y mi familia que estaba ahí de testigo vio lo que pasó esa noche. Sí. Después de que te dicen, no, su hijo sanó, no sabemos el por qué, pero su hijo ya no tiene nada. La leucemia que pensamos ya no existe, olvídelo. Entonces no quedas así como, ya, se mejoró y ya ahí yo le agradecí después a los vecinos. A los vecinos, le di las gracias y todo. Y yo te digo que ya más adulta, quizás ahora a mis 36 años, yo puedo decir con convicción plena que fue lo que el Señor hizo en mi hijo, porque fue por misericordia de Él que mi hijo sanó. Sí. Solamente por Él. Sí. Que ocupó a estos hermanos para que fueran a orar por Él y de ver yo con mis ojos lo que el Señor hizo en mi hijo. Ahora, los 12 años que tiene mi hijo es gracias a Dios.
Gracias al Señor que mi hijo está con vida. Y quizás porque el Señor tiene un plan para mi hijo y también lo tenía para mí. Para yo quizás hoy estar sentada acá y exponerle a las personas que nos van a escuchar por redes de que el Señor es verdadero, que es real, que no es hombre para mentir. Quizás en ese momento yo no lo entendí de esa forma, porque yo no venía de una familia cristiana. Claro. Pero hoy en día que tengo conocimiento, yo veo en mi hijo lo que el Señor hizo. Sí, igual increíble todo lo que pasaste con Agustín tan pequeño, y tú igual siendo una madre Porque piensa de que primeriza. yo en mis brazos, mi hijo da el último suspiro. O sea, mi hijo se le pone los labios blancos y yo en ese momento yo pensé que mi hijo moría, que ya yo no iba a tener más a mi hijo. Entonces, que te digan, sí, mira, está esta opción y tú tomas todas las opciones. Pero si a mí hoy en día me pasara quizás algo así, yo no acudiría a nada de eso. Ni a hechiceros, Claro. ni a prender velas, ni nada de eso. Mi fiel ayudador es Cristo, Ah, nadie sí. más. Así, y eso es un poco por lo que estamos nosotros haciendo este programa con mis primos, con los muchachos y toda la iglesia de la iglesia bíblica, es para entregarle a más personas el poder de Dios, entregarle el poder de la Biblia y que puedan entender que Cristo puede no solo salvarnos de enfermedades, sino que puede salvarnos de la muerte hacia una vida eterna y que vayan entendiendo y no tengan que acudir así a otros brujos, santeros o cosas del mundo que te dicen, no, mira, esto te hace bien. La verdad es que Cristo te salva, te sana y te libra. Esa es la verdad que nosotros queremos con el podcast ir mostrando. Y es súper importante lo que tú nos estás contando ahora, porque Dios, incluso aunque tú fueras desconocedora de la Biblia y no vengas de un núcleo cristiano, aún así te estaba mirando. Ahora, Yo creo que del solo hecho que yo como madre permitiera de que ellos vinieran, ya era algo. sí. Porque si yo hubiese dicho que ellos no vengan, Pero te fijas, no, me estoy saliendo un poco de la estructura, pero te fijas que Dios, por lo general en la Biblia, siempre es la última opción en todo, como que permite que todo lo demás pase, que vengan los brujos, los santeros, que vengan los hechiceros, que venga un montón de cosas, enfermedades, para mostrarte que Él es el único que puede hacerlo. Porque hubiese, no sé, si me estaré equivocando, hubiese sido distinto quizá tu vida después de ese punto de inflexión si hubiese sido lo primero. Pero hubieses dicho, quizás también hubiese servido los hechiceros. pero a Quizás lo mejor también. yo igual lo entiendo ahora de que quizás el Señor sí me tenía que hacer pasar por esas cosas, de ir a prender velas, de ir Sí, a una virgen ahí a pararme enfrente, porque yo iba porque me lo decían. claro. Yo no iba por algo de sentir, Por tu propia convicción. No, yo iba todos los días a una plaza que está cerca de mi casa, yo iba todos los días con mi mamá a prender velas. Yo iba y me paraba ahí. Muchas veces yo no decía nada, porque de repente yo decía, ¿qué digo? Yo de repente decía, Sor Teresita, ayuda a mi hijo, sana a mi hijo, Sí, claro. de Aparte la, que no sabía y te llevaba, de la claro, ignorancia. Imagínate, yo quizás, si ahora lo recuerdo, hay cosas que te da vergüenza, que Claro, ahora cuando tienes ya un poco de conocimiento hay cosas que te da vergüenza, pero en sí. ese momento yo decía, yo voy a hacer todo para que mi hijo sane, Todo lo posible. todo lo posible. Entonces a lo mejor yo ahora digo, quizás sí el Señor me tuvo que hacer pasar por todas estas cosas para darle gloria, para decir, es real, es eficaz y hay que creer. O sea, cuando te dicen, es como ver para creer. Yo vi lo que provocó en mi hijo y gracias a él, a su misericordia, mi hijo se sanó Así. solo por él. Y cómo, yéndonos a ese punto, ¿cómo fue que empezó a cambiar tu vida después de eso? ¿O hubo, porque, bueno, a todos nos ha pasado que de repente vemos cosas fantásticas, increíbles que Dios hace en nuestra vida, pero eso dura un par de meses, quizás un par de semanas, y después uno vuelve a la rutina de hacer siempre lo mismo. En tu caso fue diferente. Después de eso, ¿empezaste a buscar más o cambiaste tu vida de alguna manera? No, yo cuando pasó esto con mi hijo, pasó como un tiempo y yo fui a agradecer
fui a dar las gracias a la iglesia de los hermanos que fueron a orar por mi hijo. Pero más allá, yo no busqué de Dios, yo no investigué nada, yo es como, mi hijo sanó y bien, mi vida sigue normal, continuo, sigo haciendo todas mis cosas normales. No era un buscar nada, no era, a ver, yo escuché tal cosa, a ver, voy a investigar. ¿Por qué mi hijo le pasó esto? ¿Por qué tuvieron que venir ellos? No. Seguiste Mi con... hijo sanó y yo seguí con mi vida normal con él. Sí, sí, es algo que pasa, creo que a mucha gente le ha pasado. Y yéndonos a eso, como seguiste con tu vida normal, ¿qué creencias y valores tenías en ese tiempo que tú creías que eran como una vida normal? Que, aparte de, no sé, ya, Dios te dio una demostración de poder, pero tú seguiste en tu vida cotidiana, digamos. Pero, ¿qué es lo que vivías normalmente? ¿Cuáles eran tus valores de tu vida? No, por ejemplo, no robar, que es un valor. Ser confiable, fiel, esas cosas, esos valores estaban en tu vida en ese momento. Pero tú te refieres yo aún viviendo con mis padres. Claro, en ese momento, después de que te pasó eso con Agustín, ¿cuáles fueron, cómo siguió siendo tu vida? ¿Cuáles O eran? sea, lo primero, ser agradecida. Agradecida de las personas que a mí me ayudaron. De, de tener empatía, de tener amor y de repente de ponerse en el lugar de la otra persona. Porque cuando a ti no te pasan cosas, es muy difícil que tú te pongas muchas veces en los zapatos de la otra persona. De repente de ver, quizás llegan muchos niños mal al hospital, entonces tú dices, sí, quizás están honrados, pues se van, hay niños que tienen enfermedades muy graves y cuesta ser empáticos, cuesta mucho empatizar de repente con ciertas mamás, pero cuando a uno le pasan cosas, tú logras entender, tú logras ponerte en los zapatos de quizás de esa mamá, de ese papá o de esa familia que está mal. Y creo que en ese momento a nosotros nos sirvió como familia para unirnos aún más, porque todos tienen sus diferentes pensamientos. Algunos me decían que no lo hiciera, que sí lo hiciera, pero yo siempre dije, yo voy a hacer todo lo posible para que mi hijo esté bien. Y creo que ahí sí se implantó esa noche una semillita de algo, Algo cayó ahí, algo. algo cayó ahí. Y claramente después de tal demostración de amor por parte de Dios hacia personas que uno no creería, porque por lo general uno cree que Dios está solamente con las personas que van a la iglesia. Y uno que no está yendo, no va a la iglesia o que no es fiel creyente ni todas esas cosas, y aparte tiene conocimiento muy poco de lo que es Cristo, O muchas veces nulo. claro, muchas veces nulo, aún así está ahí. Aún así te quiere salvar, aún así te demuestra su poder para que tú te des cuenta de ciertas cosas. Entonces, quisiera enlazarlo con tu transformación. ¿Cómo empezó a ver la transformación de la Nati que había antes a la Nati que hay ahora? ¿Cómo fueron? Porque con Pedro hablábamos y él me decía que fueron un montón de cosas que fueron pasando a través de su vida, que al final dijo, oye, pero soy estúpido, ¿cómo no voy a creer en Dios? Si me lo estaba mostrando. Entonces, para ti, ¿hubo algún punto de inflexión? Bueno, la enfermedad de Agustín, que fue algo fuerte, pero algún punto en el que dijiste, hubo un quiebre así, emocional o sentimental, tal vez mental también, en el que dijiste, no, necesito a Dios, necesito la fe y voy por este camino. Sí, para mí hubo algo muy puntual. Yo no tomo ahí como el tema de mi hijo porque yo igual era más chica, no tienes como el pleno conocimiento, sino que fue algo que sucedió familiar, Mm. eh, que de errores muchas veces uno comete como padre, muchas veces queda la escoba, como se dice vulgarmente, y se arrastran los niños. De repente uno hace cosas, comete errores y uno piensa solamente en uno, en lo que a uno le afecta, en lo que uno le aqueja y uno es egoísta. Tú no piensas en que estás dañando a tus hijos, estás dañando a tu esposo, estás dañando un matrimonio.
De repente tú dices, no, me pasó tal cosa y me pasó esto, y yo soy la dolida, yo soy la sufrida, porque de repente uno es como el yo-yo. Yo esto, yo esto, yo esto otro, y eres muchas veces egoísta. Y a mí me tuvo que pasar algo puntual, que yo dije aquí creo que se derrumba todo. Aquí ya no hay solución, no hay vuelta, no hay nada. Yo dije, aquí ya, mi vida aquí se acabó. Y recuerdo que esa noche yo hice dormir a mis hijos y yo me fui a la pieza de mi hijo. Mi hijo estaba durmiendo en la pieza mía, con mis niñas. Y fui, era tarde, eran como las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Y me arrodillé y le clamé al Señor. Le clamé, le dije, Señor, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que estoy haciendo con mi vida, con mi familia? Si tú me diste un matrimonio, me diste a mis hijos, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Le dije, Señor, ayúdame, no hay nadie más que me ayude. Porque cuando pasa algo, siempre está o la familia o gente anexa que siempre te va a decir, sepárate, deja esto, lo mejor es que cada uno siga su camino. Porque hoy en día a la gente le gusta mucho que los matrimonios se quiebren. Y yo en mi interior, en mi corazón, yo sabía que algo estaba mal, que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y le clamé al Señor, le dije, Señor, ayúdame, ya estoy desesperada, siento que me estoy volviendo loca, no sé qué hacer. Mira a mis hijos, mírame a mí, mira a mi esposo, porque yo sé que también está sufriendo. Lloré, le clamé al Señor. Y creo que de esa noche empezó a haber un cambio. Hubo como algo de que yo dije, ¿por qué aquí yo entonces no acudí a mi madre? ¿Por qué no acudí a mi padre? ¿Por qué no acudí a alguno de mis hermanos? Yo dije, ¿por qué? Y me lo pregunté. Yo dije, porque a lo mejor ellos me van a decir algo como muy básico, algo que a mí no me va a llenar. Porque había un vacío tan grande que yo sabía que el único que a mí me iba a ayudar realmente era el Señor. Y en esa noche yo lo comprobé. Porque cuando yo entregué todo, como que yo esa noche abrí mi corazón al Señor, le expuse todo lo que pasaba, yo me sentí libre, me sentí tranquila y de ahí empezó a haber como algo, un cambio, algo diferente, después de un tiempo, una mejoría en el matrimonio. Con mi esposo pudimos asistir a unas charlas que de repente uno dice, ¿cómo alguien de afuera te va a ayudar? ¿Cómo? ¡Qué locura! ¡Qué locura ir a contarle, no sé, a un psicólogo tus problemas! ¿Por qué? Pero yo puedo decir que no es malo. No es malo que te den la ayuda correspondiente para ciertas situaciones. Porque de repente, si es muchas veces por ayuda de uno, tú haces lo que a ti te conviene o lo que tú crees que está bien. Entonces yo digo, también esa persona que estaba ahí, yo creo que también Dios nos las puso en ese momento porque ella apelaba a que la unión familiar siguiera, que el matrimonio no se disolviera y sobre todo por los hijos. Entonces de ahí en adelante hubo como un pequeño despertar. El acercamiento yo creo que verdadero quizás conmigo, o sea, Dios conmigo. Y de ahí empezó, como que partió todo. Ya después acá en la iglesia me acuerdo como un himno que había que a mí me llegaba mucho, como que decía la mujer valiente y todo. De repente uno se deja muchas veces guiar por las emociones netamente. Hemos todos caídos ahí. Sí. Claro. Y me acuerdo que ese día estaba ese himno de mujer valiente, decía, sí, yo siento que fui una mujer valiente porque también puse empeño en mi matrimonio, en que esto no se acabara. Y después yo ahora digo, qué locura, pero bueno. Es que igual esos himnos te atacan como al orgullo. Entonces tú te sentías orgullosa de haber sido esa mujer valiente que claro, perseveró por el matrimonio. Y entonces de ahí, yo me acuerdo que esa tarde escuché ese himno y en lo profundo a mí me gustaba y me llegó tanto, empecé a recordar lo que nos había pasado. Me acuerdo ese día yo vine con mi esposo y con mi esposo estábamos ahí
Estábamos tratando de que ya las cosas mejoraran y se fueran aclarando, ya empezar a volver como era antes. Y me acuerdo, paso adelante, acepto yo al Señor, imagínate, acepto Sí. yo al Señor, y de ahí yo dije, ya, aquí como que cambió todo. Mi esposo quedó así como sorprendido de que yo, que vengo de algo anexo a lo de él, que no vengo de una familia cristiana, que es totalmente contrario a lo de él, que yo haya pasado, a lo mejor quizás fue por la aflicción, por todo lo que me pasó en el momento, y de ahí, de ese momento, viene un cambio. Hasta ahora que yo doy gracias a Dios de que el Señor me puso sus ojos en mí, tuvo misericordia de mí y me dio el entendimiento que hoy en día estoy adquiriendo. Estoy recién aprendiendo también cosas. Me ha costado, pero tratamos siempre de hacer todo en pos de Él y darle la gloria netamente a Él, a nadie más, al hombre no, sino que solamente a Cristo. Sí, es complicado a veces entender de que no es uno el que busca, sino es Dios el que busca. Es complicado llegar a ese entendimiento. ¿Y cómo fue que tú llegaste a ese entendimiento, a abrir los ojos? Nos contabas. Mira, es que yo te puedo decir de que yo muchas veces me cuestioné, al que yo decía, ¿cómo el Señor se va a fijar en mí? Yo decía, ¿qué tengo yo? Quizás, ¿qué cualidad tengo yo? ¿O seré yo tan especial? ¿Cómo? Y hubo mucho tiempo que me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué yo? No sé, ¿por qué no mi hermana? ¿Por qué no mi mamá, mi papá? Y mi esposo siempre me decía, el trato iba a ser Dios contigo para tú ser un puente en tu familia, para que puedan conocer verdaderamente a Dios. Y ha pasado de que hoy en día a uno la ven diferente. Cuando te dicen, eres diferente. Y uno dice, ¿diferente en qué? Porque muchas veces uno dice, yo soy así. Y muchas veces nos gusta como juzgar al otro, cuestionar al otro. Realmente uno dice, pero si yo de repente quizás que puedo cuestionar, no sé, a tal vecina. Y yo digo, quizás yo soy peor que esa vecina. Pero de repente yo me creo intachable. Y yo digo, si hay un espejo enfrente y yo me veo, ¿qué tan intachable soy yo? Quizás yo soy mucho peor que esa persona. Claro. Pero yo digo, gracias a Dios, que Dios me da ese entendimiento de decir, yo no soy nada, yo soy polvo y Él es todo. Sí. Entonces, no, yo doy las gracias a Dios de que nos ha dado un entendimiento. El darnos cuenta de que sin Él no somos nada. Todo se lo debemos a Él. Yo siempre le digo a mi esposo, hoy en día la relación que yo tengo con mi esposo es totalmente diferente. Quizás de lo que antes a mí me costaba, porque muchas veces en el matrimonio a uno le cuesta empatizar con la otra persona, el carácter de la otra persona, congeniar en muchas cosas. Es difícil el matrimonio. Pero hoy en día nosotros es diferente. Nosotros ahora, si hay alguna diferencia, nos podemos sentar a conversar, a escucharnos. Así él está mal, yo seré un apoyo para él. Si yo estoy mal, es un apoyo para mí. Y es así como funciona el matrimonio. Es así, de repente uno quizás se enoja, se agobia. Imagínate, mi esposo trabaja mucho. Yo me tuve que postergar profesionalmente para quedarme al cuidado de mis niños. Entonces, dejar tu trabajo, dejar lo que te apasiona, dejar lo que quizás yo había luchado tanto quizás por estar en el área de pabellón, y dejar todo eso. Y yo decía, ya voy a tener que dejar toda mi carrera, mis cosas que me gustan. Pero hoy en día yo digo, es lo que el Señor tenía para mí. Yo quedarme en casa para estar al cuidado de mis hijos, estar con la crianza de mis hijos. Porque pensar de que cuando Agustín tenía 3 meses, yo empecé a trabajar. Entonces Agustín, yo me dediqué a trabajar. Entonces yo no lo cuidaba mis papás.
Entonces ahora con mis hijas menores, yo te puedo decir, yo ahí he sido 100% mamá. Yo, con ellas, yo me he dedicado al 100, que quizás con lo que yo no hice con mi hijo, yo lo estoy haciendo con mis hijas. Es agobiante ser mamá, es estresante ser mamá, y no es malo reconocer que muchas veces los hijos te agobian, te chorean, te estresas, porque también uno tiene que pensar de que uno también es mamá, uno también es persona, de que muchas veces te desespera. Y a veces he caído en cuadros de ansiedad de que es desesperante, de que lidiar todos los días con una niña de 4 años, de 3 años, que pelean, que lloran, que cuando están enfermas, te estresas. Ya, hubo un momento de que yo decía, ya no aguanto más, ya estoy colapsada, andas de mal genio, anda como todo mal. ¿Y a quién acudes tú nuevamente? A tu abogado, a pedirle, Señor, ayúdame, Señor, dame fuerza, Señor, ¿cómo tengo que criar a mis hijos? ¿Cómo tengo que hacerlo con mis hijos? Es ardua la tarea de ser padre, sí. De ser padre, es difícil. Pero cuando tú descansas en el Señor, te da una tranquilidad. Eso justo te quería preguntar, porque tú te convertiste a la fe y al cristianismo entre medio de siendo mamá. Sí. Porque habían nacido, Agustín, después nació Florencia y Isabela. Y después tú te convertiste, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de lidiar con los problemas maritales, los problemas de la infancia de los niños? ¿Cómo es la Nati de antes, cómo era la Nati de antes al momento de lidiar con eso, y cómo es la Nati de ahora al momento de lidiar con eso, siendo que está con Cristo en su corazón? Yo creo que en todo hay como un antes y un después. Antes, que quizás a lo mejor era... yo me enojaba y quizás me daba lo mismo. A lo mejor es un ejemplo, si yo podía tener una diferencia con mi esposo, quizás a lo mejor me daba lo mismo arreglarme con mi esposo. Quizás podían pasar días o quizás algunas semanas a lo mejor a conversar. Yeah. Hoy en día no. Hoy en día yo digo, gracias a Dios, hay una madurez de decir, Pedro, tenemos quizás una diferencia, sentarnos, conversar, exponerlo y aclararlo, darle una solución. Creo que hay un cambio en la visión de la madurez de uno como mujer, como esposa, como mamá, a pesar de que siempre nos equivocamos, siempre, pero creo que hoy en día es reconocer los errores, que me costaba mucho, demasiado el reconocer cuando quizás yo me equivocaba o el pedir las disculpas. Y yo creo que eso para mí ahora es más fácil. Si yo me equivoco con mi esposo, yo puedo decirle, Pedro, discúlpame, yo me equivoqué. Y eso es increíble. Escuchar a una mujer pedir disculpas, porque cuesta. Yo muchas veces, sumonte con mi familia, que con mi familia no somos muy, muy de piel, nos cuesta. Pero si hay dificultad algo, siempre estamos ahí. Y a mí me han pasado ciertas situaciones con ellos, que quizás a lo mejor yo me he equivocado, y yo he tenido la facilidad de yo tomar el teléfono, ir y pedir las disculpas. Que es algo como innato, que quizás que antes a mí me costaba, ahora no. Mira, yo un ejemplo. Cuando nosotros nos fuimos a vivir ya solos con Pedro a la casa y todo, iban mis papás de visita. Y a uno igual le da muchas veces vergüenza acercarse al papá, uno es como un poco esquiva. Y sobre todo cuando uno va creciendo, se pone más vergonzosa. Con el tiempo ya... Claro. Y yo, suponte, a mi papá lo saludaba así como de lejos, como hola. Pero no porque no tuviera confianza en nada, sino porque... Era así normalmente, ¿no? No, cuando niñas nosotras, mi papá llegaba y nosotras íbamos corriendo a abrazarlos. Mi mamá nos preparaba bien lindas, vestidos, bien limpiecitas. Bien. Cuando el papá llegaba, impecable. Y de repente, yo creo que cuando uno va creciendo, van cambiando cosas y deberían seguir siempre igual. Y fue Pedro a mí el que me fue enseñando, Nati, saluda a tu papá, despídete. Y fue él dándome el empuje. Y hoy en día yo a él lo abrazo y lo saludo de beso, me despido de él. Y es algo tan fácil, genuino. Yo sé que nos cuesta así quizás expresarnos, quizás yo decirle, papá, yo te amo.
Pero yo sé de que paso a paso, yo sé que va a haber un momento en que yo voy a poder hacerlo con facilidad. Sí, igual yo he escuchado muchos psicólogos y que hablan acerca de estos temas de la expresión del amor hacia el otro. Por ejemplo, no sé, yo la hablé con mi mamá una vez. Mi mamá a mí nunca me dice que me ama. Yo la obligo a que me lo diga. Pero ella no me lo dice con palabras, pero sí me lo demuestra. Y esa es así como ella expresa el amor. Lo expresa con acciones, estando allí, preparándome el desayuno. Yo soy más de expresárselo a ella de forma física, de abrazarla, darle besos. Pero nosotros tenemos diferentes lenguajes del amor. Entonces, Sí. quizás a tu manera, si le dices que lo amas, solamente que hay que expresarlo en el decir, papá, yo sé que no te digo que te amo, pero te preparo galletitas, las galletitas que te gustan. Sí, bueno, mira, yo en eso comparto mucho con la hermana Julia, de que sí es así, porque Sí, yo sé que a mí me pasa y soy así, que quizás a lo mejor yo no lo expreso al hablarlo, al decirlo, pero sí, suponte cuando va a mi familia, a mi casa, yo trato de atenderlos lo mejor posible. Yo sé que si va por ser mi papá, yo sé que a él le encanta la sopaipilla. Yo voy y le claro, preparo sus cosas ricas, yo sé si a mi mamá le gusta el pay, se lo preparo, o quizás también con mi mismo esposo. sí, Si yo sé que a él le gusta tal cosa, yo esmero también en prepararlo, en atenderlo bien. Y así yo sé que también le estoy demostrando el amor que yo siento hacia él. claro. Pero también yo sé que es necesario también expresarlo, también Sí. decirle, Verbalmente, porque quizás la claro. otra persona está esperando. Y también, porque mi esposo es muy de piel. Él no le cuesta decirme, Nati, te amo. A él le sale innato. Ya. Y eso también yo he ido aprendiendo, también él me ha ido enseñando y hoy en día a mí no me cuesta. Y eso es lo importante que hablaba recién acerca del lenguaje. O sea, de hablar entre ustedes dos, el poder comunicarse y que ir a terapia le ayudó y eso es muy Es bueno. que mucho, Sí, es muy mucho. Yo le digo a las personas que no creen en que alguien quizás anexo a uno le pueda ayudar, un profesional, ayuda, ayuda bastante, bastante porque es alguien neutro, que no es ni para acá ni para acá, sino que pos al matrimonio. sí, bueno. Entonces fue alguien que a nosotros mucho, mucho nos ayudó. Y eso es bueno que Y puedan darse aparte, cuenta de eso. y aparte que la disposición que nosotros íbamos a cada sesión. Entonces eso también ella veía el compromiso, el entusiasmo. Y aparte me decía, Nati, lo más importante me dice que en ustedes, me dijo, se refleja el amor, ustedes se aman. Había ganas de que no se De que rompiera. no, es que Sí, por ningún motivo, o sea, imagínate, por un error que uno comete, o sea, a lo que te lleva. sí, Pero nunca, nunca, yo creo que iba a ser el propósito de que hubiera una separación. así Ni es. menos, ni porque no habíamos dejado de amar, y tampoco por los niños. ¿No? Y hablando acerca de los niños, ¿cómo ha sido para ti? Me contaste recién que tú querías mucho entrar a pabellón. Me imagino que el tema de enfermería es algo que mucha gente aspira. ¿Y cómo fue el tema de tomar esa decisión de quedarme con los niños en casa y no ir a hacer lo que yo quiero, que por algo estudiaste? Me imagino que no es una carrera fácil tampoco y hay que pagar y hay que esforzarse, pero aún así tomaste la decisión de ser mamá en ese rol de mamá 100%. ¿Cómo fue que se comunicaron ustedes como pareja y cómo tomaron la decisión de que tú cuidaras a tu hijo y tu esposo saliera a trabajar? Sí, fue algo que nosotros lo veníamos conversando hace mucho tiempo, porque también habíamos pensado en que quizás yo iba a trabajar y él se quedaba en la casa, Mm, por algo de que quizás si compramos como sueldos, sí, quizás a lo mejor yo ganaba en ese momento quizás más de lo que él ganaba y convenía más que yo salir a trabajar. no, Pero yo no, eh, ¿cómo puede ser la palabra? Eh, yo no desvalorizo el que un padre se puede hacer cargo de sus hijos, pero es diferente a cuando está la mamá. sí, Es muy diferente. Quizás el papá lo puede hacer, puede darle la comida, los puede bañar, pero no tiene esa paciencia si de repente yo digo, mis hijas me dejan hasta acá. sí, Pero uno tiene la paciencia. sí, Tenemos eso de seguir, aunque ya nos aburran, nos choreemos, y lo conversamos y yo le dije a mi esposo,
Le dije, Pedro, yo creo que lo mejor es que tú trabajes y yo me quede. Porque decíamos, ¿con quién dejamos a los niños? Pagarle a alguien, como está la situación hoy en día, la gente como está, no podemos dejar a alguien que no sea de la familia al cuidado de los niños, sí, por desconfianza, porque tú no sabes a quién tú le vas a abrir la puerta de tu casa. Sí. Entonces yo dije, mis papás ya son igual adulto mayor, ya tienen sus complicaciones, cuidar a 2 niñas chicas igual es trabajo. Yo siempre le dije a mi esposa que ser consciente de eso, de que las niñas igual son una carga, pero una carga en el sentido de que hay que mudar, si están enfermas, si vomitan, si tantas cosas. Entonces yo digo, ya mis padres están en cierta edad y yo creo que ellos están para descansar. De repente sí, no es echar la manito en que si tenemos que ir a comprar, si quedan un rato. Pero yo le dije no. Dijimos mi suegra en un momento. Mi suegro igual vive muy lejos, entonces no alcanzaba, no se daban los tiempos. Yo le dije, no, Pedro, no hay ninguna forma, las niñas tampoco van a ir a una guardería, así que lo mejor es que yo me quede en la casa. Así que ahí empecé con temas de licencia, todo. Después llegamos a una negociación en mi empresa que se pudo dar y decidimos que yo me tenía que quedar en la casa y era la mejor opción. Sí, igual, o sea, es interesante la decisión que tomaron porque están tomando como los roles que que están establecidos en la Biblia y que siempre han funcionado para la sociedad que tenemos ahora, pero no es un discurso muy famoso ni muy que la gente lo vaya a aplaudir en estos días. Es muy complicado porque siempre se alientan a destruir la familia más que a formar familia en estos tiempos. Sí. Entonces es interesante la decisión que tomaron y que tú también, porque tú de alguna manera cuarteaste tu profesión por cuidar a tus niños, por amor, que es muy, muy, muy valorable y grandioso eso. Y te quería preguntar si después de haber cambiado de vida, digamos, haber muerto para el mundo y empezar con la fe, ¿has notado alguna diferencia en tu forma de pensar y en tu forma de comportarte con tu alrededor, con tus familiares o tu forma de cosas que yo pensaba antes y actuaba de cierta manera, ahora ya no lo hago porque soy una nueva persona? Sí, yo lo veo siempre con mi familia, mis papás, mis hermanas, mis cuñados, porque ellos tienen otra forma de pensar. De repente cuando ayer nomás estuvimos en la casa de ellos y tienen otra también forma de expresarse, grosería, alcohol. Entonces hay cosas que uno bueno, yo siempre, como nací en esta familia, es algo normal. Por ser mi papá, es muy grosero él, muy grosero. Okay. Pero es por algo de que yo siempre, desde muy niña, mi papá ha sido así. Yeah. Pero hoy en día mi papá se sabe comportar. Yeah. Cuando por ser él va a la casa de nosotros, él pues sabe que nuestros hijos no dicen garabato. Entonces él se mide. Y eso también uno lo agradece, de que las personas respeten tu hogar. Claro. De que no lo ven que es igual al resto. Pero sí ha sido una diferencia en cuanto a que yo lo veo con mi familia, de que quizás en cosas no compartimos lo mismo, no es el mismo pensamiento, pero uno se respeta. Por ser yo respeto quizás a mi hermana, que ella tenga su pensamiento, su forma de criar, quizás mi hermano tenga su pensamiento, su forma de criar, y así como ellos también quizás respetan el de nosotros. Pueden decir que quizás nosotros somos demasiado cuadrados, o puede ser de que quizás nosotros criamos de otra forma diferente y nosotros criamos acorde a lo que nosotros creemos que está bien. Sí, es súper importante eso de dejar en claro también, podemos ser familia, pero la crianza de nuestro hijo y cómo se comportan en la casa son cosas distintas, porque hay que respetar unos parámetros y unas reglas. Sí, porque por ser nosotros cuando vamos por ser a la casa de mis papás y está mi hermana, están mis sobrinos, que ellos igual dicen grosería, pero es algo cuando tú ves de que por ser mis hijas que igual son pequeñas, si a nosotros con mi esposo nos escucharan que nosotros decimos garabatos,
tus hijos adquieren eso Claro. y lo toman como algo de que es algo normal. Sí, Pero como ven que en la casa no se dice, entonces mis hijas cuando van, ellas de repente escuchan y quedan así como, oh, sí. como, ¿qué dijo? Pero ellas no repiten porque saben que está mal. Que eso está mal. Claro, Claro, son un reflejo de usted. yo Los digo, hijos son un reflejo de los quizás padres. nosotros igual cometemos error y qué sé yo, pero uno trata de hacer cosas quizás correctamente. Yo sé que a mi esposa y a mí no nos va a gustar unos hijos que sean groseros, que falten el respeto. Quizás hoy en día como está la sociedad, que es algo normal. Quizás para muchos es muy chistoso de que un niño sea grosero. Te lo aplauden. Claro, la Entre más, clase del entre niño. más grosero Claro, sea, una clase. como, claro, que es chistoso. Quizás a mí en lo personal no me agrada, pero como te decía, cada uno cría como uno cree que está bien. Sí, después hay que atenerse a las consecuencias, pero al final todo... Cuando quizás de repente quieres parar y decir, ya Sí, cuesta, po. sí, porque después ese mismo niño que es grosero va a empezar a ser grosero con la mamá o con el papá y a ella no les va a gustar tanto cuando sea adulto o sea grande y siga con el mismo comportamiento. Sí, quería preguntarte también, ¿qué cosas de antes que eran importantes para ti, ahora ya después con el tiempo y de haber pasado por esta transformación emocional, sentimental y también mental? Porque lo que nosotros queremos dejar bien en claro en la iglesia bíblica, es que sea una transformación mental, que, que su cabeza comprenda que Dios vino a morir por ello y que pueda entender la Biblia, más allá de la emoción que es importante, pero también un tema intelectual, saber argumentar por qué Dios es el Dios verdadero, por qué Jesús es nuestro Salvador, un poquito más allá de lo emocional. Pero qué cosas para ti antes eran importantes que ahora ya no lo son tanto, y qué cosas ahora ti son muy importantes, qué cosas antes no eran tan importantes, como el tema de las malas palabras. Antes quizás era para ti algo cotidiano, pero para ti ahora es súper importante que no las digas. Sí, quizás yo me inclino como en lo familiar. En lo familiar que muchas veces se pierde el respeto. De repente el respeto cuando estás en un almuerzo o en algo así, de que se hable muchas veces ligeramente, de que quizás tú a tus hijos les des como la opción de que sean tus amigos, como que esté ese como el de tú a tú, como que no esté el respeto. Yo sé de que acá, por ser en mi casa, en mi hogar, está eso de que mi hijo sabe de que él nunca va a estar sobre mi esposo. Nunca. Él siempre por debajo. Que lo tiene que respetar, de que lo que el papá diga, de repente nos equivocamos, o si nos equivocamos quizás con mi hijo, tenemos la facilidad de decirle, Agustín, nos equivocamos, quizás yo pensé que era de tal forma y no es. Quizás eso, quizás como en lo familiar. Los familiares, importante también las confianzas que uno va adquiriendo con los hijos, pero también hay que dejar en claro que la mamá y los hijos, y ahí tiene que haber una jerarquía de respeto, por lo menos para tener una buena convivencia, que es algo que siempre se ha enseñado también en la Biblia, y los hijos tienen que obedecer a los papás y los papás obviamente cuidar a los hijos. Que los hijos se tienen que someter a los padres. Claro, y es por un bien común. Y eso es importante porque yo quiero saber, eh, antes me dijiste que no creías mucho como o sea, no tenías mucho conocimiento de Jesús y que había ido a cualquier parte para salvar a Agustín de la enfermedad y ya últimamente Dios vino a demostrar su poder y decir, "Hey, yo soy el que mando aquí sobre todo". Y ¿qué diferencia notas tú ahora en ti, ahora que ya ha pasado algún tiempo desde tu conversión a la fe? ¿Crees que has madurado en la fe? ¿Crees que ya no eres la misma Nati que cayó de rodillas, llorando, emocionada, recibiendo al Señor? Ahora una persona que ya me imagino que tiene un poquito más de conocimiento de la Biblia, de comportamiento y de teología, me imagino. ¿Qué sientes que ha cambiado desde ese momento hasta ahora? Sí, yo creo de que plena madurez falta.
yo estoy recién, hay cosas que me cuestan, pero yo trato de investigarla, de darme muchas veces el espacio de cuando mis hijas están durmiendo en la noche, de ahí yo entro al teléfono. De repente sería muy mentiroso si yo te digo, yo tomo la Biblia todos los días y leo y la estudio, porque no es así. Cuesta, ¿no? Cuesta mucho, Sí. demasiado. Yo creo que para los que estamos recién, mucho, como Sí. que la Biblia está ahí, como que es como esa lucha constante. Claro. Tienes el deseo de tomarla, de escudriñarla, y es como cuando tienes más el deseo, se viene todo esto de que el cansancio, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y como que te viene como la pereza, Sí. no te deja. Entonces, yo un día le dije a mi esposo, le dije, mira Pedro, ¿qué te parece esto? Teníamos una pizarra de las niñas en la casa. Y yo le dije, mira, como de repente nos cuesta mucho tomar la Biblia, leer algún pasaje, meditarlo, yo le dije, pon la pizarra en cualquier parte de la casa, donde sea. Mi ella la toma, la coloca. Y yo le dije, ya, vamos a poner todos los días un versículo bíblico. El que quieras tú, el que quiera yo, y vamos a ir meditando en ese. Todo el día. Lo bajamos, lo leímos, o si pasamos 20 veces, lo volvemos a leer y que se nos quede en la cabeza. También un día empezó Agustín, solo ¿Sí? también. Mira. Tomó un versículo, lo puso, otro día también, y así. Y yo creo que de repente uno tiene que buscar formas, de repente que si yo digo, quizás me cuesta tomar la Biblia, pero busquemos otra forma de que quizás de poder estudiar, de poder también ir buscando cosas de Dios, y que también se nos vaya grabando y que tu familia sea parte de. Porque Sí. imagínate, yo a mi hijo, yo no lo obligué a que, ya Agustín, te toca a ti y tú tienes que hacerlo. Fue algo que le nació a él, tomar un versículo, escribirlo, a los días después poner otro, y así. Sí, es increíble que a veces se nos olvida que los niños aprenden por imitación. Entonces, todo lo que tú hagas, los niños lo van a aprender y después ellos lo van a imitar. Así que es importante tener un buen No, comportamiento y hay que en la pensar de casa. que los hijos son como se dice, son una esponjita, absorben todo, lo bueno o lo malo. Sí. Y uno siempre está como sujeto a lo que tú hagas, tus hijos te están observando en todo. Que te comportes bien, te comportes mal, siempre te están ahí observando. Sí. Y son unos como fiel imitadores de uno. Pero de repente uno quizás se equivoca en algo, comete un error y te imitan. Sí, igual te van a imitar, o sea, Y te imitan todo. todo. Todo, de repente nosotros estamos allá, no sé, venimos en el auto escuchando alabanzas, Florencia, la de 4 años, se sienta ella de copiloto y viene ahí cantando, cierra los ojos, Sí. y como que yo le digo a mi esposa, es como el momento de ella con Dios. Entonces, porque también uno pone las alabanzas en la casa, y también ellos forman parte, yo creo que se las sabe prácticamente todas. Así es. Ya, Pero tú- no es porque uno los obligue, sino es porque uno, como la está escuchando durante el día, claro, entonces te imitan. claro, y de repente uno piensa de que los hijos están como en otra, porque son chicos, Claro. uno dice, están Sí. quizás en sus juegos, en sus cosas, pero ellos son muy susceptibles y perciben todo. Y cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de que Florencia se sabía muchas alabanzas, Claro. entonces, realmente uno dice, no lo estamos haciendo tan mal. Quizás de todos los errores que cometimos, creo que estamos dando pequeños frutos. Y en eso tú has visto algún comportamiento distinto, has notado algo diferente en Agustín, en Florencia y en Isabela post conversión a la fe y después de la conversión a la fe, ¿tú lo has notado distinto, diferente? Mira, por ser con Agustín como está en una edad etapa difícil. en una etapa difícil, cuesta mucho entrar con él, cuesta mucho de repente si algo le pasa, Agustín, ¿qué te pasa? Porque a esta edad es como que ellos están siempre enojados, que todo les parece mal, que nada les gusta, entonces cuesta muchas veces entrar a cosas. Quizás a lo mejor mi hijo, yo sé de que él ha notado cambios. Quizás en un momento él me lo dijo quizás hacia a modo de sus palabras, como,
ya no eres la de antes, como que hay muchas cosas que hacías y ya no haces. Me dice, sí, se nota. Y como eso, entonces Sí. tú realmente Claro. tratas de preguntar algo o Florencia, pues Florencia que ella es más extrovertida, ella de repente de la nada te pregunta cosas y me dice, ¿te gusta la men? ¿A ti te gusta la men? Pero cosas así, yo sé de que de repente uno se enrabia mucho de repente con los hijos, de repente yo a ellas las reto, pero viene al tiro ese abrazo, yo le digo, Florencia, perdóname, no quiero ser tan enojona, no sé, yo sé que no es culpa de ustedes, pero viene eso de que de repente cometes un error, pero sabes al tiro que lo estás haciendo mal, que estás equivocada. Sí. No, sí, es complicado igual, sobre todo teniendo hijos y tres, que igual todas las etapas son más o menos difíciles, sobre Sí, pues todo. imagínate, piensa de que yo tengo uno de la preadolescencia, tengo una de 4 años y de 3 años, o sea, ¿No? tengo ahí... Y el que dijo que las niñas eran más tranquilas, yo creo que estaba muy equivocado. No, yo ¿Es ahí cierto? digo neta que está muy equivocado Sí, porque ¿dónde es lo está? ¿Dónde está para contrario. que venga a ver? Sí, mi hijo Sí, es muy tranquilo, es como una foto, pero sí, mis hijas, no. sí. Y en cuanto Pero sí quiero acotar algo, pero sí soy agradecida porque son niños sanos. sí, Son niños sanos, son niños de que de repente uno ve, hay otros niños que no pueden hablar, porque de repente nosotras como mamá, de repente nos aquejamos mucho, de repente reclamamos mucho de ciertas situaciones, pero tenemos que pensar que tenemos hijos sanos, que no tenemos hijos con alguna discapacidad, que de sí, repente uno dice, quizás a cierta mamá le gustaría por lo menos escuchar la voz de su hijo, le sí, gustaría que por lo menos su hijo jugara, chuteara una pelota. sí, Entonces yo tengo que ser agradecida con Dios de que mis hijos son sanos, no tienen sí, ninguna discapacidad, nada. Duermen toda la noche, rabian en el día o porque es parte de, porque son niños. sí, Pero sí, uno cuando logra entender eso, sí, uno aterriza y uno dice, sí, son procesos. Mira, ya se me acabaron las preguntas, así que fue una conversación interesante, bastante esclarecedora. Me gustó mucho conversar contigo, poder saber cosas que realmente desconocía, como el tema del Agustín, también tu pequeño encontrón ahí con Dios en cierto momento. Pero fue súper interesante hablar contigo y como para ir terminando, preguntarte o pedirte que puedas dar algún consejo a las personas que nos están escuchando o viendo acerca de si están sufriendo algún problema o si están como entre, como decimos acá en Chile, entre Tongoy y los vilos. Está ahí al filo entre creer y no creer. ¿Qué les puedes decir tú acerca de tu experiencia y no sé, darle algún consejo? Bueno, primero que nada, agradecer la oportunidad, porque la oportunidad es sé que Dios las da y ser un pequeño aporte uno también lo agradece y lo valora. Yo venía con nervio y todo, pero va pasando. Va a medida de que uno va tomando confianza, se hace más fácil. Pero sí, agradecida por la oportunidad y por esto, para que la gente también nos conozca de que detrás de una hermana, de un hermano, también somos personas. Sí, También sufrimos, también nos aquejamos, también nos pasan muchas cosas que también a ellos les pasan en la vida cotidiana. Pero quizás la gran diferencia de ellos a lo mejor con nosotros es que nosotros tenemos un fiel ayudador, que sí, es Cristo, que así es. nosotros en Él podemos confiar plenamente, que si estás en aflicción, que si estás pasando por algo, creer en lo que el Señor hace en la vida de uno. Yo, quizá en un momento que yo desconocía todo esto, ahora que me pasaron ciertas situaciones, yo sé de que el Señor es real, es verdadero, de que uno tiene que confiar en Él, tiene que entregar sus cargas a Él y Él es el mejor ayudador en la vida de uno, tanto personal, tanto familiar y del entorno, porque de una u otra forma, de repente a ti te preguntan, a ti te dicen, usted puede orar por mi familiar, usted puede decir en su iglesia si pueden orar por tal persona, y es porque quizás esa persona, aunque de repente muchas veces yo le digo a mi esposo, pero Pedro, yo ni salgo aquí de la casa, entonces no es mucho contacto que tengo con la gente. Y
que quizás esos 5 minutos que tú sales, que a lo mejor te ven, a lo mejor dicen, tiene algo diferente, no sé qué será, y de repente cuando te están preguntando, y como que les da la duda de ¿y dónde va usted? ¿Qué es lo que habla? Porque de repente como que quizás con personas no hablamos el mismo idioma, pero sí decirles que Cristo es la verdad, el camino, la vida, que sin Él no podemos hacer nada, que muchas veces nos equivocamos, Él nos levanta, que Él es todo, que gracias a Él somos salvos, y que yo estoy totalmente agradecida con Dios que me haya abierto mi cabeza, me esté dando entendimiento, yo pueda comprender de Él y ser una cristiana verdadera, fiel a Él y ser firme hasta el fin de los tiempos, que eso es lo que uno quiere, cuesta, pero créame que yo en mi casa yo lucho a diario por quizás ser una mejor esposa, ser una mejor mamá, ser una mejor hija, hermana, y sé de que me ha costado, pero yo sé que el Señor me está ayudando. Paso a paso. Paso a paso. Qué bueno escuchar esas palabras y esperar que a alguien le lleguen, porque que es la idea, como siempre. Yo sé de que todos tenemos un testimonio, por sí, muy grande o muy pequeño que sea, a todos nos ha pasado algo. Algo siempre hay ahí que contar. Bueno, la persona que lo quiera contar, si hay alguien aquí que quiera contar el testimonio y póngase en contacto con nosotros, y está cordialmente invitado a contar su testimonio acá. Nada, pues gracias, Nati. El tiempo, como siempre, se nos pasa volando. Pasa una hora y media que estamos conversando y pasa, pero muy rápido. Muy rápido. Sí, al principio son los nervios. Sí. A todos nos pasó cuando empezamos acá con el podcast. A todos nos pasó que al principio no queríamos, que tal vez estábamos medio nerviosos, pero ya pasaron 20 minutos y ya empezamos a soltar palabras como... Me parecía que hubiesen sido 5 minutos. Así es, pasó súper rápido. Así que nada, darte las gracias por esta oportunidad de conocer tu testimonio, por esta oportunidad de conocerte a ti también, que nos haya abierto un poquito tu vida personal para que nosotros podamos conocerla y mucha gente o alguien que se sienta identificado también contigo pueda ver que no es solo a ella lo que le está pasando ahora y que en Dios siempre hay una salida, en Dios siempre hay alguien que te va a ayudar, Sí. alguien que te va a quitar los pesos de encima. Y es la idea de EV Podcast, que la gente pueda entender, más que nada, sentir a Dios, pero entender también el camino. Sí, pero yo creo que muchos, porque ven de que somos cristianos seguidores de Cristo, nosotros no pasamos nada, Claro. que somos como inmortales, que no sufrimos, no lloramos, no nos aquejamos, no nos pasa nada. Y decirles que somos tan personas como lo son ustedes, Claro, que sufrimos, lloramos, nos va mal, nos resultan cosas, pero también nos pasan las mismas cosas que a ustedes en la vida diaria, pero con Cristo a nuestro favor y todo en Él. Así es. Amigos, bueno, les dejamos invitados para que, como siempre digo, si no quieren seguirnos, no nos sigan. Si no quieren darle like, no le den like. Si quieren, le dan un dislike. Lo importante es que lo vean. Y lo escuchen. Porque algo les puede llegar al corazón. Así como yo le dije un día a mi esposo, dije que muchas veces yo a la iglesia que íbamos antiguamente, muchas veces yo fui por curiosidad. Sí. Y yo sé que muchos quizás ven los podcasts por curiosidad. De repente, entre tanta curiosidad, ahí quedamos atrapados. Algo puede quedar, sí. Sí. Así que nada, un abrazo, un beso y que estén bien, que tengan una excelente semana y adiós. Nati. Muchas gracias. Chao a todos. EB Podcast.